DIF, el corazón de Nuevo León, presenta. Bienvenidos a DIF, el corazón de Nuevo León. Yo soy José Luis Castro y para mí es un gusto que nos acompañe a lo largo de prácticamente media hora, en donde tendremos un programa, un contenido que a mi juicio debería ser más importante de lo que ya es. Y es que estamos celebrando el Día del Maestro hoy, 15 de mayo. Y justamente para este programa es que le agradezco la invitación, que nos haya aceptado la invitación a la maestra Alma Ríos. Ella es coordinadora educativa DIF. Maestra, qué gusto me da saludarla. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Muy bien, Lee, ¿cómo estás? Ya había estado con nosotros, ¿no? En alguna oportunidad. Sí, el año pasado justamente. El año pasado. Estuvimos aquí también por estas fechas. Sí, bueno, pues es que, ya lo decía, me parece que esta fecha del 15 de mayo tendría que ser más importante de lo que ya es decir, ya lo es, pero creo que quizás no nos hemos detenido a hacer la reflexión de lo importante que son los maestros en la vida de todos nosotros. La verdad que sí, mira, en general el maestro se convierte en una de las principales figuras de apego, de autoridad, sí, pero también de facilitador de aprendizajes para la vida de cada uno de nosotros. Uh-huh. De manera particular, para la población que atendemos en Capullos, el maestro se convierte en la figura permanente que ellos pueden encontrar, en donde pueden acercarse y saber que ante la constante de cambios que se vive en Capullos, al menos el maestro se mantiene durante todo ese periodo, ese ciclo escolar en el que él está cursando ahí. Bueno, y es que la maestra Alma, usted que quizás vio el programa que mencionábamos hace un momento, ella está de planta, digamos, en el DIF Capullos. Ella pues es como coordinadora de los maestros y maestras que ahí laboran. Y es justamente lo que quisiera que nos platicara, maestra. El trabajo de las maestras y los maestros en la escuela interna en la escuela interna de Capullos es diferente a lo que se hace afuera en los colegios, en las escuelas públicas, ¿o es lo mismo? Los maestros se enfrentan a un gran reto al trabajar en Capullos. Es una población que está identificada con maltrato infantil, que en la mayoría de ellos tienen una secuela que es un trauma con el que hay que trabajar en las diferentes áreas, y no solo las habilidades docentes que ordinariamente pones tú a disposición en una escuela regular tendrás que hacer. Acá tendrás que estar enfocado también en trabajar con esa población que está muy sensible y que no se ha podido reconocer o identificar como valiosa, ¿sí? Entonces, los maestros aprenden y conocen más sobre el desarrollo del niño, de los adolescentes, al estar en Capullos. Yo siempre les digo a los maestros que quien trabaja en Capullos, en la escuela donde vaya a trabajar va a poderla superar. Uh-huh. La población no es tan diferente de lo que encontramos también en las escuelas externas. Yo que he trabajado como maestra en la escuela pública, en el servicio público, es algo similar. Sin embargo, en Capullos la población ya está identificada, pero además de estar identificada, tiene la gran ventaja de que están siendo atendidos, a diferencia de en la escuela. En la escuela regular, afuera, nosotros encontramos que también existen muchos actos disruptivos, faltas de respeto hacia los maestros, problemas de indisciplina que a veces se dan y que no pueden encontrar cuál es el origen de lo que ahí sucede. Y acá con nosotros, en ese trabajo de interdisciplinario que se hace, todas las áreas podemos estar conectadas y en sinergia para poder establecer un plan de trabajo integral a los niños que les ayude a ir superando esa etapa que vivieron. Sabemos que en Capullos hay algunos niños y niñas que salen a las escuelas, escuelas públicas que están, me imagino, por ahí en las inmediaciones del propio centro de Capullos, pero de los que están ahí, ¿cuántos son más o menos en el interior de Capullos, maestra? Sí, el servicio, retomo un poco esto, el servicio que ofrecemos en el área educativa está en dos vías. En la parte de entrada, todos los niños tienen que recibir una atención inicial en la escuela interna para hacer la nivelación académica y el desarrollo de habilidades socioemocionales. Ahorita tenemos un promedio de 135 en el área específicamente de escuela, uh-huh, incluyendo los niveles de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria y alfabetización. Y en el área de unidad de evaluación y diagnóstico hay en promedio unos 75, 80, más lo que tenemos nosotros también ahí en
en el área ya nueva, el área nueva de bebés, donde específicamente se atiende a la población de 0 a 3 años de edad. Entonces, yo que he estado ahí en Capullos en diferentes oportunidades, he podido ver que hay una escuelita, pero es muy chiquita, es decir, Sí. Es muy pequeña para este número que me menciona. Entonces, ¿dónde toman las clases? Me imagino que parte del proyecto es hacer más grande estos espacios para que puedan llevar sus clases. Sí, la organización y la estructura que tiene ahorita la escuela interna de Capullos, como bien dices, es reducida. Nosotros tenemos 7 salones, 7 aulas, en donde tenemos que incluir los diferentes niveles y sabemos que es transitoria la estadía de ellos ahí, por eso nos apoyamos con la alternativa de la escuela externa. Sin embargo, nos toca dentro de muy poco iniciar la etapa, ¿verdad?, en donde la escuela va a ser remodelada y se tiene proyectado un crecimiento para mayores espacios, para mayores salones, porque la descomposición y las situaciones que se han vivido en la sociedad ha incrementado el número de reportes que tenemos y de población. Y en su origen, la escuela tenía una estructura para un promedio de 200 niños albergados en Capullos. Hoy por hoy lo superamos en el doble y a veces hasta un poco más. Oiga, maestra, algo que creo que también es importante mencionar es, sabemos que hay modelos educativos. Y hay modelos que se siguen desarrollando, siguen evolucionando. Yo fui niño Montessori, por ejemplo, pero ¿hay algún modelo en particular en los niños de Capullos? ¿O cómo es el trabajo? ¿Es un modelo tradicional o cómo se trabaja? El modelo sobre el que más le apostamos, porque en la experiencia que yo tengo, siento que es una de las cosas que más nos ayuda, es el constructivismo. Sí, pero también nosotros tomar de las diferentes corrientes, como ahorita citabas de Montessori, toda esa parte de autonomía y de habilidades que les ayudan a los niños a desarrollarse con muchísima más seguridad, con independencia desde temprana edad. Entonces es centrar nuestra labor en lo que es el constructivismo para a partir de la necesidad y el interés del niño trabajar bajo un ambiente que sea guiado por el maestro, pero tomar de los otros modelos lo que más se acopla para nuestra población y poderlo incorporar. Y es que, como ya lo hemos hablado, en las escuelas públicas y en las privadas también pasa que de pronto se viven situaciones familiares pues difíciles, que pues muchas veces no son tan evidentes los casos de violencia, pero lo existe. Y entonces se supone que las escuelas también tienen ahí a un psicólogo para poder acompañar a las niñas y los niños o a los jóvenes, pero acá en DIF, particularmente en Capullos, me imagino que existe, como le llaman, un equipo multidisciplinario para poder, digamos, subsanar todas las áreas de oportunidad en el caso de los menores de edad. Así es. Con todo y el equipo que tenemos nosotros de psicología de procuraduría, hay un equipo de psicología interna que atiende también en el caso que se requiere, pero de manera permanente nos acompaña en el día a día del trabajo con los niños 3 psicólogos que tenemos nosotros asignados por parte de la Secretaría de Educación de manera fija ahí con nosotros para poder anticipar y poder prever esos momentos en donde pudiera haber algún quiebre emocional de parte del niño y que ellos lo puedan atender. El servicio que nos ofrece Secretaría a través de estos psicólogos es a través de la UDEI, que anteriormente eran las unidades de apoyo, en donde el trabajo principal que ellos tienen es asegurar la participación y la permanencia de los niños dentro del espacio regular a pesar de esas situaciones emocionales y conflictivas que han vivido o que viven en familia, como lo hacen en la escuela pública. Es un servicio que también la escuela pública tiene, pero es diferente al nuestro, porque en la escuela pública el maestro de apoyo puede tener varias escuelas a su alrededor que atender y con nosotros permanecen, dada la necesidad y característica de nuestra población, el horario completo ahí. Ya. Algo que muchas veces las personas, algunas personas, debo decir, no le dan la importancia, es el hecho de que llegan muchos niños con ciclos escolares perdidos, ¿no? Bastante. Es la constante. ¿Cuál es ahí la gravedad de esto, maestra?
Es muy compleja porque tenemos niños de 9, de 10 años que no han cursado nada de escuela. Nada. Hay mamás adolescentes que si acaso hicieron primero, si acaso hicieron segundo, y otras más que no tienen absolutamente nada. Cuando son mayores de 15 años, tenemos que iniciar primero un proceso de alfabetización para que con lo que la vida les ha dado la oportunidad de aprender, puedan ellos estarlo estructurando y formalizando para poder acreditar y poder certificar lo que serían los niveles de primaria y de secundaria. Y para los chicos y chicas que son menores de 15 años, hay un trabajo intenso que la Secretaría confía en el trabajo que estamos haciendo en el DIF y en esa sinergia institucional que se hace con el DIF, nos ofrece la oportunidad de que nivelemos académicamente a los niños con la evidencia y el comprobante de lo que se ha trabajado de los ciclos anteriores pasados que debió de haber cursado y que no tiene, para que tenga las competencias mínimas y poderlo insertar o poderlo inscribir en el grado que le corresponda por la edad. Uh-huh. Hay niños que de repente llegan y revisamos el historial que tienen en secretaría y solo cursaron hasta segundo y tienen en el hoy por hoy 11 años. Uh-huh. Ya no estarían en un segundo año, en un tercer año, porque lo dejan inconcluso, ni siquiera lo llegan a terminar. Entonces, ese es un gran reto, porque tenemos otra población que ya está con nosotros y que va más avanzada y tenemos que buscar la manera de poder incorporar a ese que tiene gran rezago para que vaya cumpliendo con lo que tiene, porque trabajamos bajo la presión de que mañana se puede ir el niño. Sí, claro. Entonces, tenemos el gran compromiso de restituir este derecho, de ubicarlo y tenerlo en el sistema y en la plataforma con un grado oficial y válido de estudios, pero por otro lado también el dotarlo de las competencias necesarias para que a donde vaya pueda participar de manera exitosa. Oiga, algo que también es importante decir es el hecho de, bueno, una jovencita puede llegar o un jovencito puede llegar de 12 años sin haber cursado ningún nivel académico, y llega con algunos niños o a un grupo en donde ya se lleva un avance. Sí. ¿Cómo hacer para nivelar sin que los otros se retrasen? Es todo un reto y sí. Me parece que es algo que allá afuera quizás no se sabe y ni se toma en cuenta, ¿no? Sí, es un reto en el que la verdad tenemos que de manera conjunta todos los maestros y los encargados de dirección junto conmigo hacer un trabajo para mantener de manera alterna a los chicos que van con gran desfase y una parte se atiende en individual para poderle apostar, pero luego lo incorporamos con acompañamiento nuestro en el grupo para que pueda ir dotándose de recursos y pueda participar en la otra actividad. Tenemos que cuidar mucho que los chicos no se sientan menos y no sean buleados por el resto del grupo, ¿verdad? Porque sí es un reto también para ellos estar ahí incorporados. Suena complicado. Sí. Pero ¿cuánto tiempo lleva esto? Es decir, ¿en cuánto tiempo un jovencito se puede nivelar y puede entrar digamos a un nivel en donde pueda integrarse un grupo de alumnos? Estamos hablando de meses. Sí, son meses. Y es y como decía, perdón que le interrumpa, es un punto en donde no sabes cuándo ese niño va a salir. Sí, es un gran reto, por eso nosotros tenemos que tener un expediente de los chicos, un reporte, en donde podamos ir de manera cualitativa señalando todos los recursos que ellos tienen, porque a lo mejor no lee con la fluidez de un jovencito de 10, de 11 años, uh-huh. Pero de la condición en la que llegó a donde lo tenemos ahorita, empieza a recuperar significados, a manejar números, a poder interactuar en la vida con un nivel de competencia y de seguridad que le permita participar. Mínimo, así como que nosotros tenemos un estándar de mes y medio para tratar de tener lo mejor para ellos y luego hacer propuestas para salidas a escuelas externas, uh-huh. Sí, pero hay niños que se llevan muchísimo más del tiempo. Sí. ¿Por qué? Porque en la menor cantidad, pero hay niños que tienen un gran desfase y una gran limitación en las áreas de desarrollo, ¿verdad? Entonces también hay población que sabemos que el nivel cognitivo no va a avanzar mucho y van a tener que ir a un ritmo más lento, pero que también lo pueden hacer. Sí, digo, a todos los niños y niñas de pronto, o a todos en general, ¿no? Se nos puede dar más fácil a unos que a otros el aprender uh-huh. Matemáticas, español, en fin, lo que les enseñen. Quiero yo hacer un paréntesis porque al final del día, este día,
justamente es para conmemorar, celebrar a los maestros y maestras que laboran en DIF, de todo Nuevo León o de todo México, pero particularmente estamos hablando de los que participan en diferentes áreas del DIF. Y nuestro compañero José ha podido, para quienes nos siguen en redes sociales, nos ha podido vestir, digamos, esta transmisión, este video, para que puedan las personas ver todo lo que se hace. Existen maestros en el área, por ejemplo, de Procuraduría del Adulto Mayor, maestros de baile, maestros de canto, en el área de los CAES. En los CAES son para niños muy pequeños, ¿no, maestra? Son para niños muy pequeños y trabajan desde una educación no escolarizada, pero necesitan trabajar las áreas de emocionales, de percepción, de motricidad, ¿verdad?, de locomoción, para que los niños también puedan ir en esa parte de establecer una relación de apego y de desarrollo integral en ellos, puedan irse preparando para cuando se incorporan ya al sistema oficial a través de lo que sería un jardín, un preescolar. Ya, y bueno, también tenemos en el área del CRE, en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial, la licenciatura de psicoterapia física, por lo que también ahí existen maestros que imparten estas materias, esta licenciatura. Tenemos áreas también en tanto en los centros comunitarios. En los centros comunitarios. ¿En qué otras áreas, maestra? Aparte de los centros comunitarios, en las guarderías propias del DIF, tenemos maestros que se encargan de la atención y el cuidado de los niños, como cualquier instancia. Un papá o una mamá pudieran dejar a su niño, a su bebé, en la guardería, irse tranquilamente a trabajar, y va a haber entre los cuidadores que tienen enfermeras, va a haber maestros y va a haber gentes que están apoyando el trabajo que ellos hacen. Hasta en el centro geriátrico tenemos nosotros que existen maestros. Todo el trabajo que se desarrolla en el DIF está enfocado hacia un trabajo de colaboración y de desarrollo integral de cada ser humano que nosotros atendemos. Entonces, esa parte del maestro de educación física, el maestro de baile, que descubre en el niño una serie de habilidades que él ni siquiera sabía que era capaz de desarrollar, se abonan como un recurso positivo y de valor para cada uno de los chicos, que les ayuda a empoderarse, a sentirse más seguros y reconocerse como personas valiosas en la sociedad. Bueno, y por ejemplo, habla usted de niñas y niños, pero también es importante decirlo en adultos mayores y en personas con discapacidad. Con discapacidad. Ahí el profesor Lino, ¿no? ¿Cómo se llama? Víctor Lino, en el CRE. El CRE. Pues con sus clases de arte, de escultura, de pintura, y con personas con discapacidad, en donde uno pudiera pensar que porque tiene una discapacidad ya no puede aprender, y es todo lo contrario. El arte es una manifestación también de inteligencia, una manifestación de emociones, ¿verdad?, de conectarse con esta realidad, y a través justamente de esa pintura nosotros podemos leer lo que está interpretando la otra persona, con una serie de recursos diferentes por la condición particular que tiene, pero viene siendo un punto y una acción que favorece mucho el desarrollo de los niños con discapacidad. Oiga, maestra, ¿usted recuerda algún maestro o maestra que le haya marcado en su época algún momento de su vida? Sí, la verdad que desde la maestra de primer año, yo siento que ella fue la que mucho dio estructura, sí mucho contribuye también la formación que en casa me otorgaron a mí, pero cuando ingresas en los primeros años a escuela, si tienes una muy buena maestra en los primeros grados, la verdad es quien te va a ayudar a encuadrarte en las necesidades y en lo que demanda la escuela, en donde vas a poder respetar bien turnos, vas a seguir instrucciones, vas a respetar al maestro que tienes al frente, y el recuerdo con todo y que era una persona en ese entonces, ¿verdad?, una persona de las mayores de edad, de las que yo tenía en primer año, fue una muy buena maestra, en donde deja un buen recuerdo, porque junto con las enseñanzas que te da, te brindaba afecto. Entonces estás en una etapa en donde esas dos condiciones son también importantes para que los maestros que trabajamos en capullos las tengamos. Tenemos que trabajar con toda nuestra serie de competencias profesionales, pero también con amor hacia los niños que estamos atendiendo y con bastante paciencia para poder respetar los turnos de aprendizaje que ellos tienen. Ya. De primaria, por ejemplo, yo sí recuerdo a la maestra que se apellidaba Carranza. Era una maestra muy estricta,
pero que yo creo, fue una de las que se encargó de darnos esa estructura, Sí. ¿no? Que esa disciplina muchas veces cuando uno es niño pues la ve como algo malo, ¿no? Porque no nos dejan ser, Sí. pero al final uno termina agradeciéndolo. Ya en la universidad, la maestra Josefina Quintana, en la universidad también en primer semestre, Óscar Almaguer, que fue un maestro aquí muy famoso, fue famoso en los años, a principios de los 2000, porque le dio clases a Adal Ramones. Ok. Y en sus monólogos, en aquellos años, cuando existía el programa de Adal Ramones, él decía, el maestro Óscar Almaguer le manda un saludo porque él fue el que de alguna forma motivó que yo me parara frente al salón de clases y empezara a hablar, y de ahí surgió esta facilidad de palabra que le permitió después ser digamos que uno de los artistas, digamos, que pudo desarrollar el famoso monólogo y que se hizo famoso bastante por ese tema. Pero bueno, Óscar Almaguer, en fin, creo que todos tenemos algún maestro que nos marca, ¿no? Fíjate que ahorita que estás así citándolos por nombres, yo recuerdo muy bien a esa maestra de primero, la maestra Lolita, Okay. pero también recuerdo la rigidez con la que me atendió la maestra Aurora en sexto año, en donde ya te estás preparando para irte a la secundaria y tienes que saber muchos más cosas, ¿verdad? Y poder ir con ese nivel. Pero ya en la vida profesional, uno de los grandes maestros que yo tuve en la formación inicial que me dio la carrera de profesora de educación primaria fue el profesor Rodolfo Alanís. Él fue una persona que nos dotó de muchos recursos que tal vez en los libros como tal no están, pero son necesarios para que nosotros tengamos la estructura como docente y podamos trabajar esa población. Y bueno, las compañeras, las jefas que he tenido yo, las chicas con las que he hecho equipo, en toda la historia que trabajé en educación especial, la verdad me brindaron muchas oportunidades de crecimiento, de formación. Y los directivos es muy importante, porque hay directores con los que trabajas tú en las escuelas que te permiten ser, que te permiten innovar, que te permiten, cuando hay claridad en el maestro para la propuesta que haces, te dejan serlo y eso te ayuda a crecer mucho. Maestra, antes de finalizar, y nos quedan ya prácticamente 2 minutos y medio para terminar este programa, ¿cuál es una de las mayores satisfacciones que a usted le da el estar frente a un salón o estar al frente de un equipo de trabajo en donde están marcando de una manera bastante fuerte y positiva, diría yo, en tantas vidas? Me siento con un gran compromiso en la función que estoy teniendo. De hecho, el nivel de exigencia a veces con el personal me dicen, es que pide mucho. Le digo, pero es que así me siento yo de comprometida cuando la administración actual me invitó para que colaborara con ellos. Pero es una gran satisfacción el ver que de los chicos que ingresan con nosotros, tú empiezas a ver, no solo porque tienen ya los títulos y los certificados de los niveles anteriores, sino porque los ves distintos, cambiados en su comportamiento, en su manera de hablar. Ya no digamos tanto por lo que has aprendido, sino porque en la vida está siendo significativo y estás dejando una huella en cada uno de ellos. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, esa es yo creo que una de las mayores satisfacciones. Yo hoy por hoy, con todos los años de servicio que tengo, digo, bueno, regresé al DIF y acepté la propuesta para poder regresarle a la vida un poco de tanto de lo que me ha dado. Y es que pudiéramos pensar que como maestro muchas veces es difícil recordar a todos los alumnos con los que se ha tenido enfrente, pero sí es muy fácil, como ya tuvimos un pequeño ejercicio hace unos minutos, que un alumno recuerde a su maestro. Y eso es, creo que es uno de los compromisos o una de las responsabilidades, prepararlo para lo que viene, ¿no? Y ese es un tema bien, bien complicado. Si me permites, voy a tocar una anécdota de hace semanas, ¿verdad? Andando en el súper, busco yo una fruta, pepinos en específicos, porque no veía enteros y tampoco picados, y veo que viene un chico con el carrito, ¿verdad?, a colocar nuevos, y le digo, ay, de casualidad traes por ahí pepino. No, madre, me dice, no traigo ya pepinos. ¿Alguna otra fruta que ocupes? Y me hizo plática como para poder escucharme y escuchar el tono de voz. Traía cubrebocas porque era del área de cocina.
Y le digo, no, eso es lo que ocupo, lo demás ya lo traigo. Se quita el cubrebocas y me dice, usted es la maestra Alma, ¿verdad? Y le digo, sí. Y me dice, soy Ricardo, estuve con usted en el 2009 en Capullos. Dijo, sí me logré, maestra, soy licenciado en gastronomía. Entonces dices tú, ese es uno, ¿verdad?, de tantos de los casos que te han tocado, pero dices, bueno, ha valido la pena. No la quise interrumpir porque sin duda este va a ser un clip que vamos a destacar. Me parece sumamente importante porque esos son los casos que muchas veces afuera no se sabe, no se conoce, Sí. no se platica, pero que esa es debe ser una de las mayores satisfacciones. Sí, y me dice, mis 2 hermanas también, también tienen carrera y aún hizo su familia. Entonces es algo que la verdad me llenó de gran satisfacción. Y me dice, le hice plática para poder reconocer la voz y estar seguro. Se quita el cubrebocas y sí ve la carita, ¿verdad? Que es el mismo niño que atendías En en aquella época. 30 época. años, como me dice él, ¿verdad? Sí, se dice fácil, Y pero se es dice toda fácil. una vida. Toda una Maestra Alma, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, gracias, un placer acompañarlos y poder compartir con la sociedad de ese trabajo tan importante que hacemos y que hace el equipo de docentes que tengo, ¿verdad? Que la verdad, día a día se enfrentan con la mejor disposición y a un gran reto. Muchas felicidades. Gracias, qué amable. Pues gracias a usted por el favor de su sintonía, gracias y felicidades una vez más a todos los maestros y maestras desde el maestro Lino, que es un maestrazo de arte, hasta porque quiero hacer el paréntesis también rápido. Pareciera que el maestro solamente es aquel que está frente a él con un pizarrón y sin embargo que es el de música, es el de deportes, es el de arte, en fin. Muchísimas gracias y felicidades a todos ellos. Quédese en la programación del Sistema de Radio Nuevo León y también le invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales y a que comparta este video. Muy buenas tardes. DIF, el corazón de Nuevo León, presentó